31 cosas trágicas, sorprendentes y curiosidades de Roberto Gómez Bolaños, y así fue su muerte. El Chavo, el Chapulín Colorado, el Dr. Chapatín, el Chompiras, todos son nombres tan conocidos que casi se sienten parte de la mayoría de los hogares de América Latina. Y todos tienen una cosa en común: son personajes creados por uno de los comediantes latinoamericanos más recordados de la región, Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. Este comediante, actor, guionista, compositor, director y productor televisivo, tuvo una de las carreras más exitosas del entretenimiento en México. En este video te contaremos la vida de Chespirito, desde su ascenso imparable hasta el mixto legado que dejó tras su muerte. Revisiones de su obra, disputas legales, acusaciones de violencia, pero también muchos admiradores, una innegable influencia en la cultura latina y millones de espectadores cada día. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Nació en una familia acomodada. Aunque algunos de sus personajes más famosos podrían indicar un origen humilde, en realidad Roberto Gómez Bolaños tuvo una familia relativamente privilegiada. Nació el 21 de febrero de 1929, en Ciudad de México. Su padre era el ilustrador y pintor Francisco Gómez Linares, quien gozó de reconocimiento en su época. Su madre, una secretaria bilingüe, se llamaba Elsa Bolaños Cacho, y era prima de Gustavo Díaz Ordaz, quien fue presidente de México entre 1964 y 1970. Número 2. Ninguno de sus padres vio su éxito. Parece irónico que todo un continente le diera su admiración a Chespirito, pero sus propios padres no pudieron verlo. Su padre murió cuando Chespirito tenía apenas 6 años, mientras que su madre murió debido a un cáncer de páncreas en 1968, antes de la creación del personaje del Chavo del Ocho. Número 3. Era ingeniero de profesión. Dado su éxito en la escritura, cualquiera pudiera pensar que Roberto Gómez Bolaños estudió una carrera relacionada con esa área, pero no pudo dedicarse a algo más distinto. Estudió ingeniería mecánica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Número 4. Trabajó en publicidad. Llegó a la producción televisiva por casualidad. Aunque estudió ingeniería, inició una carrera como creativo en publicidad. Este trabajo lo relacionó con la radio y la televisión, brindándole en la década de 1950 su primera oportunidad de redactar guiones. Número 5. El curioso origen de su apodo. Roberto Gómez Bolaños era admirado, pero la fama realmente la alcanzó con su nombre Chespirito, un apodo definitivamente único. Este curioso nombre artístico surgió del director de cine Agustín Delgado. Pensando en Bolaños como un prolífico y talentoso guionista, pero teniendo en cuenta su baja estatura, Delgado la bautizó como Chespirito, una forma españolizada y en honor a William Shakespeare. Número 6. Su primera serie fue un fracaso. Chespirito escribió su primera serie en 1968. Se llamaba El Ciudadano Gómez y contaba la historia de un hombre que perdía la memoria, pero la serie alcanzó poca audiencia y apenas se mantuvo por 13 capítulos. Número 7. Su primer trabajo en la actuación. Aunque su primera serie fue un fracaso, Chespirito había sido el exitoso guionista de 2 de los programas con mayor audiencia en la televisión mexicana, llamados Cómicos y Canciones, y El Estudio de Pedro Vargas. Pese al fracaso de El Ciudadano Gómez, ese mismo año 1968, el Canal 8 de México le ofreció un espacio de media hora por semana. Chespirito creó entonces el programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, donde también hizo su debut como actor. El programa fue tan exitoso que le otorgaron más tiempo, llevándolo a 1 hora de duración. Fue en esa serie que aparecieron por primera vez los personajes más famosos de Chespirito, el Chapulín Colorado en 1970 y el Chavo en 1972. Número 8. Su primer personaje. Aunque el Chapulín y el Chavo fueron sus personajes más famosos, en realidad no fueron los primeros creados por Chespirito. Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, en realidad, inició con el personaje del Dr. Chapatín, que con el tiempo se convertiría en uno de sus personajes más entrañables. Número 9. Todos sus personajes inician igual.
Así como su nombre artístico, Chespirito escribió todos los nombres de sus personajes para que iniciaran con Che, desde el Chapulín, el Chavo y el Doctor Chapatín, hasta el Chompiras, Chaparrón Bonaparte y Vicente Chambón. Chespirito dijo en una entrevista que eligió iniciar los personajes con la Che porque es muy utilizada en las groserías mexicanas. Número 10. El Chavo. ¿Por qué del 8? Incluso en la actualidad, el Chavo del 8 es el personaje y la serie más famosa y exitosa de las desarrolladas por Chespirito. Pero muchos se preguntan por qué el Chavo del 8, si en realidad vivía en un barril. Lo cierto es que Chespirito le dio ese nombre por el Canal 8 de México. Número 11. Tuvo 2 esposas. Chespirito se casó en 2 ocasiones. Su primera esposa fue Graciela Fernández, con quien sostuvo matrimonio entre 1968 y 1989. Número 12. Su segunda esposa encarnaba uno de sus personajes. La segunda esposa de Chespirito fue Florinda Mesa, parte recurrente del elenco de sus series, especialmente conocida por su actuación en El Chavo del Ocho, donde interpretaba el personaje de Doña Florinda. Ella tenía 20 años menos que él. Chespirito se separó de su primera esposa después de 23 años y poco tiempo después anunció su relación con Florinda Mesa. Florinda Mesa y Chespirito iniciaron su relación en 1977, aunque el divorcio de Chespirito no había culminado oficialmente. Estuvieron juntos por 27 años y se casaron oficialmente en el año 2004. Permanecieron juntos hasta la muerte de Chespirito. Aunque siempre tuvo fama por sus infidelidades, Chespirito prometió que sería fiel a Florinda por el resto de sus días. Florinda me hizo un hombre fiel. Estaré con Florinda hasta que la muerte nos separe o hasta que Shakira me haga caso, dijo en una entrevista. Número 13. Solo tuvo hijos con su primera esposa. Chespirito tuvo 6 hijos con su primera esposa: Roberto, Paulina, Marcela, Teresa, Graciela y Cecilia. En su segundo matrimonio no tuvo hijos, pues el comediante se había practicado una vasectomía antes de iniciar su relación. Número 14. El Chavo de Latinoamérica. Todavía en la actualidad se considera que El Chavo del Ocho fue la obra más exitosa de Chespirito, en parte porque sus personajes eran universales para la cultura latinoamericana, no solo para México. La viuda en la vecindad era fácil de identificar para cualquier país de la región. Esta serie tuvo 9 años de duración con altos índices de audiencia. En 1975, la veían 350 millones de espectadores semanalmente. Se considera que El Chavo y el Chapulín fueron la clave para abrir el mercado latinoamericano a la televisión mexicana. Ambos programas ocupaban los primeros lugares de rating en toda la región. Número 15. También escribió películas. La filmografía de Chespirito es sorprendentemente larga, considerando su extenso trabajo como guionista y la duración de sus series más famosas. Entre 1960 y 2015, fue guionista de 30 películas y series, incluyendo su crédito como guionista en las series animadas del Chavo y el Chapulín. Tuvo personajes con nombre en al menos 12 de ellas. Solo en 1970 estrenó 4 filmes. Además, dirigió 6 películas y telenovelas y grabó 6 discos. Número 16. Fue escritor teatral. Quizás un lado poco conocido de la carrera de Chespirito es que también escribió 2 obras teatrales. En 1985, creó e interpretó al personaje de José Grillo en la obra Títere, de su autoría. 7 años después, en 1992, escribió la obra 11 y 12, en la cual interpretó al personaje Eloy Madrazo. Número 17. La música de El Chavo tiene su origen en Beethoven. El icónico tema musical de la serie de El Chavo es una composición electrónica de Jean-Jacques Perrey, titulada El elefante nunca olvida. Pero en realidad esa canción no es más que un plagio versionado de la obra de Ludwig van Beethoven, llamada La Marcha Turca. Esta composición fue creada por el músico alemán en 1811 para la música incidental de una obra estrenada en 1812 en Budapest, la capital de Hungría. La obra se llamaba Las ruinas de Atenas. Número 18. Escribió una canción de telenovela. La escritura de Chespirito también llegó a la música. No solo compuso canciones para sus personajes de comedia, sino que fue el escritor del tema musical principal de la telenovela La Dueña, que fue estrenada en 1995 y era protagonizada por la actriz y posteriormente primera dama de México, Angélica Rivera. Chespirito compuso la letra y también la música de la canción, que se llama Todo Contigo. Número 19. Estuvo acusado de actuar para narcotraficantes.
Chespirito fue señalado de presentar sus shows de comedia ante líderes de cárteles del narcotráfico en varios países. En el libro El hijo del ajedrecista, escrito por Fernando Rodríguez Mondragón, el autor afirma que Chespirito se presentó en la fiesta de uno de los hijos de los jefes del cártel de Cali, Colombia. Rodríguez Mondragón era, de hecho, hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, jefe del mencionado cártel. Por su parte, la actriz María Antonieta de las Nieves, quien interpretaba el personaje de la Chilindrina en El Chavo del Ocho, reconoció que la hora del show de Chespirito tuvo una presentación en la primera comunión de la familia de este narcotraficante. En 1995, se reveló un video en que se veía al elenco presentándose en una fiesta de Juan Pastor Perafán, un empresario colombiano ahora apresado por tráfico de drogas. Chespirito siempre negó los señalamientos y hubo poco interés público en sancionarlo por las acusaciones. Número 20. Millonarias regalías. No hay una declaración pública de la fortuna de Chespirito, pero la revista Forbes publicó una estimación astronómica de sus ingresos. La publicación estimó que los programas de Chespirito, que terminaron de producirse en 1992, dieron a Televisa, el canal propietario de los derechos de distribución, una ganancia de $1.700 millones por concepto de retransmisión en varios países de la región. Chespirito produjo sus programas por 24 años, alcanzando alrededor de 1.300 episodios en total, y casi todos con 30 minutos de duración. Según los cálculos de Forbes, en promedio cada episodio de Chespirito ganó alrededor de $1.3 millones. Número 21. Los conflictos legales entre el elenco. Pese a trabajar juntos con éxito por décadas, Chespirito pasó los últimos años de su vida en medio de una batalla legal con una de sus actrices más destacadas, María Antonieta de las Nieves. Quien interpretaba a la Chilindrina fue demandada en 2011 por Chespirito y Televisa, quienes la acusaban de usar su personaje para trabajar sin tener los derechos. De las Nieves defendió su derecho por 12 años y finalmente fue declarada ganadora de la demanda en 2013. De las Nieves afirmó que cuando inició la serie, Chespirito le dijo a todos que el día que acabara El Chavo, cada quien hacía lo que quisiera de su personaje. Así quise hacerlo, le dije que iba a seguir. Me dijo que sí, pero después se arrepintió y me dijo que no, reveló la Chilindrina. Chespirito nunca comentó públicamente el asunto, pero se sabe que la amistad entre ambos actores quedó destruida por siempre. Número 22. Murió en Cancún. El 28 de noviembre del año 2014, Florinda Mesa confirmó la muerte de su esposo. Chespirito tenía entonces 85 años, se encontraba en Cancún y murió por complicaciones respiratorias. Número 23. Su muerte movió a Latinoamérica. El cadáver de Chespirito fue trasladado en avión hasta las instalaciones de Televisa San Ángel, donde se realizaban todas sus producciones. Allí se hicieron sus homenajes funerarios y se hizo un homenaje público titulado América celebra a Chespirito. Sus amigos cercanos y familiares participaron en una misa privada, a la cual asistieron también los actores Edgar Vivar y Carlos Villagrán, quienes interpretaban respectivamente al señor Barriga y Kiko en El Chavo del Ocho. Los restos de Chespirito fueron trasladados en una carroza fúnebre que llevaba dos esculturas, una del Chavo y otra del Chapulín Colorado. Tuvo una capilla ardiente en el Estadio Azteca de México. Finalmente, sus restos fueron enterrados el 1 de diciembre del año 2014, en una capilla del cementerio Panteón Francés de la Piedad. Número 24. Las revelaciones de Florinda. Apenas un año después de la muerte de Chespirito, su viuda informó públicamente que el comediante padecía Parkinson y que esta enfermedad había sido la causa de su muerte. Además, reveló que Chespirito había sido violento con ella en varias oportunidades. Número 25. Chespirito inspiró al creador de Los Simpson. Quizá te sorprenda escuchar que las creaciones de Chespirito no solo fueron apreciadas en Latinoamérica. De hecho, el personaje del Chapulín Colorado fue inspiración para Matt Groening, el creador de Los Simpson, para idear un personaje peculiar en su serie animada. The Bumbly Man era una mezcla de abejorro con humano y tenía algunas expresiones jocosas que lo caracterizaban. Número 26. Tuvo sus propias monedas. La Casa de la Moneda Mexicana acuñó una serie de monedas conmemorativas de plata en el año 2013, todas dedicadas a los personajes del Chavo del Ocho. Esta serie fue una edición limitada. Número 27. El Chavo sigue atrayendo millones de espectadores. En la actualidad, medio siglo después de su creación, la serie del Chavo del Ocho se sigue retransmitiendo en varios países latinoamericanos.
Se estima que es vista por 91 millones de espectadores televisivos diariamente. Número 28. El Chavo Políglota. Uno de los logros más sorprendentes de la trascendencia del Chavo del Ocho es su acogida en otras culturas. La serie ha sido traducida a 50 idiomas diferentes para su retransmisión en todo el mundo. Número 29. Un patrimonio envidiable. Después de la muerte de Chespirito se hicieron algunos esfuerzos para estimar el verdadero alcance de su patrimonio. El medio El Universal de México estimó que la fortuna de Chespirito alcanzaba aproximadamente los 15 millones de dólares. Número 30. Chespirito en Broadway. Incluso después de muerto, Chespirito sigue generando ganancias y alcanzando éxitos, pero su último logro en vida fue verdaderamente alucinante. Estrenó una comedia musical en Broadway. En agosto del año 2014, apenas unos meses antes de su muerte, se estrenó en Nueva York la obra Queen Mother, Reina Madre. La obra tiene como inspiración la historia de Hannah Chaplin, actriz y madre del icónico Charles Chaplin. Debido a sus complicaciones de salud, Chespirito no pudo participar en el montaje ni en la producción, pero la obra se estrenó antes de su muerte. Número 31. Dejó unas cuantas preguntas sin respuesta. Aunque los personajes de las series de Chespirito son parte ya de la cultura latinoamericana, y muchos los quieren como si fueran familia, en realidad hay unas cuantas cosas para las cuales nunca nos dieron respuesta. Por ejemplo, ¿cuál era el nombre de pila del Chavo? ¿Qué cargaba siempre el Dr. Chapatín dentro de su bolsita de mano? ¿Por qué era colorado el Chapulín? Es innegable el legado cultural de los personajes de Chespirito en la cultura latinoamericana. Fueron reflejo de realidades sociales, pero también un símbolo de identidad para la región. En la actualidad, parte de la obra de Chespirito ha sido criticada. Se señalan actitudes clasistas, discriminatorias o burlonas de algunos personajes, actitudes que en la actualidad no serían bien vistas por la audiencia. Sin embargo, hay un consenso general que reconoce el talento de Chespirito para la comedia, que reflejaba la sociedad de sus tiempos, su dedicación al trabajo y su creatividad infinita. Además, siempre será reconocido por su capacidad de crear programas para niños y adultos y por ser el guionista latinoamericano con más alcance de Hispanoamérica. Pese a los cambios culturales y de la audiencia, los personajes de Chespirito mantienen el cariño de muchos televidentes y el comediante es recordado con mucho respeto en la región. Siempre tendrán un importante lugar en la historia del entretenimiento de América Latina. Y seguro, después de algunas décadas, todavía serán muchos los que repetirán la tan conocida frase del Chapulín: síganme los buenos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre la curiosa vida de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.